Bien, este caso puede corresponder a una herramienta que se llama esmeril angular. No sé si la han visto o la conocen. Se trata de un disco que lo hace girar, digamos, un motor eléctrico, y ese disco sirve para desbastar material o cortar material. Y más o menos gira como a 11.000 vueltas por minuto. Entonces, con la información del número de vueltas que realiza por minuto, ¿qué podríamos obtener? ¿Qué información podríamos obtener a partir de ese dato? La velocidad tangencial La velocidad angular, tangencial, la velocidad angular, ambas juntas. ambas juntas. O sea, primero podría ser la aceleración angular en ese orden y en segundo orden, ¿no es cierto?, la rapidez lineal, el punto de la periferia. ¿Estamos? ¿Cómo podemos obtener la rapidez angular? Entonces, ¿se acuerdan cómo definimos la rapidez angular? La velocidad dividida por el radio. Claro, pero es que no conocemos la velocidad. Entonces, Pero sabemos que da 11.000 vueltas, o sea, ¿ya? da 2 pi por 11.000 ¿Ya? partido en minutos o en segundos, dejémoslo al tiro, porque en eso lo estábamos viendo en la clase pasada. Entonces Perfecto, se da 22.000 pi partido en 60. perfecto, Esa es la angular. exacto. Pero la razón con la que gira está en revoluciones por minuto. Sí, Entonces no deberíamos de transformar uno al otro para trabajar con la misma unidad de medida. claro, hay que hacer la transformación, pero esa es la idea. Entonces, veamos, la rapidez angular, ¿cómo la definimos? Como ángulo girado, podríamos poner delta teta por unidad de tiempo, ¿cierto? Esa sería la rapidez angular. Entonces, por cada giro, o por cada vuelta, delta teta es igual a 2 pi radianes, ¿cierto? Entonces, el delta teta total sería igual a ¿cuánto? A 2 pi por el número de vueltas que da, 11.000. Y eso ocurre en un tiempo delta t, que sería un minuto, o equivalentemente 60 segundos. Entonces con eso podemos determinar el- la rapidez angular, que estamos asumiendo que es constante. Entonces la rapidez angular sería 2 pi por 11.000, y todo eso dividido por 60. ¿Y esto en qué unidades nos da esto? En radianes partido por Radianes por segundo. radianes partido por segundo. ¿Tienen cómo calcular eso? El numerito ese. 11.000 partido en 30. Y por pi, ¿no es cierto? De 366,7. 366,7. Ahí aproximado, ¿cierto? Sí.
radianes partido por Pi. segundo. Por pi le faltó. Pi. ¿No lo multiplicaste por pi? Ah, pero lo quería. Es que, ya, ¿Lo por pi. querías dejar en pi? ¿En términos de pi? Sí, No, ¿dónde está el pi acá? multiplícalo por pi, po. 1151,9. Mil, 1152 ¿1? aproximado, ¿cierto? Ah, bueno, sí, ya, Radianes partido está por bien, segundo. sí. Entonces, la rapidez con que se mueven los puntos de la periferia es igual a omega por la distancia a la cual se encuentran respecto al eje de rotación, que sería el radio. Y eso nos da entonces rapidez de cuánto. Para que nos quede en metros sobre segundo, entonces el radio es 0,1 centímetro, ¿no? 0,1 metro. Así es que esto da 1000, o sea, 115,2, ¿no es cierto? ¿Qué unidades quedaría esto? Metros partido segundo. Metros partido por segundo. Recuerden que el radian es adimensional. Metros partido por segundo. ¿Les sorprende esa rapidez? Profe, ¿qué era el R mayúscula? R mayúscula es el radio Ah, ya. del. Entonces, la rapidez, recuerda, la rapidez lineal, que tiene un punto respecto de su centro de rotación, es la rapidez angular por la distancia a la cual se encuentra ese punto respecto al punto de rotación. Entonces, como estamos calculando la rapidez de puntos ubicados en la periferia, entonces la distancia es el radio. ¿Les sorprende ese valor, no? O sea, que la punta alcance esas velocidades súper rápido. Es súper. Por ejemplo, ¿cuánto mide una cuadra de ciudad más o menos? 100 metros. Como 100 metros. O sea, ese punto de la periferia recorre una distancia más o menos del tamaño de una cuadra por cada segundo. No estamos muy acostumbrados, ¿no es cierto?, a la unidad de metro por segundo. Estamos más acostumbrados a la unidad de kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Entonces recuerden que un metro sobre segundo es equivalente a 3,6 ¿Cómo así? kilómetros por hora. Entonces, esa rapidez, ¿cuánto da en kilómetros por hora? ¿Alguien lo puede calcular? Es multiplicar por 3,6 nomás, profe, ¿o no? Claro, porque Da 414,7. 400, 414 por ahí, 415 aproximadamente. 414 kilómetros por hora. Bastante grande, ¿no? Bastante grande. ¿Y esos puntos aceleran? ¿Los puntos ubicados en la periferia aceleran? Si giran todo el rato, sí. Sí. ¿Y cuánto vale la aceleración de esos puntos? ¿Cómo la podemos evaluar? B cuadrado partido de R. Una posibilidad sería b cuadrado partido por r. ¿Y la otra posibilidad cuál es? Omega cuadrado r, ¿no? Ah, claro. Cualquiera de las dos maneras. Y esa sería la magnitud de la aceleración. ¿Y esa aceleración hacia dónde está dirigida? Hacia el centro. Hacia el centro. Hacia adentro. ¿Y cuánto da eso?
¿Cuánto es esta aceleración? ¿Ves cómo calcularla? Tenemos todos los datos. Todos los datos. ¿Y cuánto da eso? A mí me da en metros por segundo 132.710,4 metros por segundo cuadrado. 132.000. 710,4 metros por segundo. Ahí, cuadrado. aproximado, ¿no? Sí, o sea, me da el 4, me da justo, me da con un decimal. Podría ser así. Ah, sí, Metros sí, sobre segundo al cuadrado. cuadrado. Pero esa la saqué con el 115,2. En kilómetros por hora, no sé. Ya, lo elevaste al cuadrado y lo dividiste por 0,1, ¿no? Sí, eso. ¿A todos les dio eso? Sí. Sí. Y esa aceleración es inmensa, ¿no? Es inmensa. ¿Con qué cosa la podríamos comparar esa aceleración? Por ejemplo, con la aceleración de gravedad, que su valor aproximado, ¿no es cierto?, es como 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Lo fijan? Entonces, es una tremenda, ¿qué cosa? Aceleración. Una tremenda aceleración. Es como 1327 veces la aceleración de gravedad. Es muy, muy grande. No sé si quedó claro. Yo, profe, no entendí en dónde está el 1 metro por segundo y el 3,6 kilómetros por hora. Ah, ya. Esa es la transformación de metros sobre segundo a kilómetros por hora. Mira, hagámosla. El prefijo kilo, ¿qué significa? Mil. Mil, Mil. mil, mil. Entonces, por ejemplo, si vamos a la panadería y le decimos a la señorita, deme kilo así solo, de pan. ¿Qué es lo que nos tendría que pasar? 1000 panes. 1000 panes. Entonces, lo que uno debería decir, es 1 kilogramo de pan. Entonces, el prefijo kilo significa 1000. Entonces, 1 metro, ¿cuántos kilómetros tiene? 0,1 kilómetro. 0,1, ¿no? El ki, No, 0,01 0,001 kilómetros. claro, o sea, 10 a la menos 3 kilómetros, ¿cierto? Sí. Y 1 segundo, ¿a cuánto equivale en hora? La hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600. 3600. Así que esto es lo mismo que 1 partido por 3600 de hora. Entonces, la unidad 1 metro sobre segundo la podemos escribir de la siguiente manera. El metro es equivalente a 10 elevado a menos 3 kilómetros. Entonces, ahí se está cumpliendo la igualdad, ¿no es cierto? Con la unidad de distancia. Y ahora tenemos que dividir por cuánto. Por 1 partido por 3600 de hora, que sería el segundo. Entonces, metro
es equivalente a 10 elevado a menos 3 kilómetros. Y el segundo es equivalente a 1 partido por 3600 de hora. Entonces ahí se cumple la igualdad. ¿Y cómo nos queda entonces? El 3600 pasa multiplicando, ¿no? Entonces 1 metro sobre el segundo es equivalente a 3,6 kilómetros por hora. No sé si quedó claro. Sí, profe, ya entendí. Perfecto. ¿Quedó claro el ejercicio? Voy a hacer un poco para sacarle foto a los de abajo también. Pero recuerden que esto se los voy a enviar. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, veamos otro ejemplo. Entonces, aquí vamos a trazar una recta. No le gusta. Pongamos esa recta. Y esa recta va a estar rotando y su extremo va a escribir un círculo de radio R. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente información, que el ángulo θ varía con el tiempo de acuerdo a θ0 más 2 por t menos 1/2, no, perdón, menos 4t cuadrado, y a esto le vamos a poner un número. Y medio. Entonces tenemos esa información. Entonces lo que está midiendo es ese ángulo que va formando esa recta con esta línea de referencia. ¿Qué se puede concluir de esa información? Esa recta gira con rapidez angular constante. ¿Con velocidad constante? Sí, con rapidez angular constante. Gira con rapidez angular constante, ¿no? En la recta completa no, porque la punta gira a una velocidad y adentro gira a otra. No, pero la rapidez angular. Ah, Sí, la misma. La rapidez angular de todos los puntos de esa recta tiene ¿qué cosa? El mismo valor, ¿cierto? Sí, Ya. Pero la rapidez angular de cualquiera de esos puntos o de la recta es constante en el tiempo. ¿Sí o no? Si nosotros sí. queremos averiguar si es constante en el tiempo, entonces lo que tenemos que hacer es calcular la rapidez angular. Y podemos calcular la rapidez angular instantánea. Y la rapidez angular instantánea es cómo varía ese ángulo respecto de qué cosa del tiempo. Entonces, nos queda que la rapidez angular es igual. La derivada de esto es 0, porque esto es una constante. Y la derivada de esto respecto al tiempo, ¿cuánto vale? 2. 2.
Entonces, y esta otra vale 8t, ¿no? Sí, Entonces, esto nos va a quedar 2 más 8t. Entonces, la rapidez angular varía con el tiempo. Y si varía con el tiempo, significa que tenemos una aceleración angular. ¿Y cómo se calcula la aceleración angular? La aceleración es cómo cambia la velocidad angular o rapidez angular respecto del tiempo. tiempo. Del tiempo. Entonces, la aceleración angular, ¿cuánto vale? 8. ¿Esto qué unidades son? Radianes partido por segundo, ¿no? Y esto sería radian partido por segundo al cuadrado. Profe, pero ¿por qué da 8 el ángulo? No, La no es el aceleración ángulo, angular. porque lo que tenemos que hacer es derivar esto respecto al tiempo. La deriva de esto respecto al tiempo nos da la Ah, aceleración ya, angular. ya, Y aquí queda ya entendí, simplemente el 8. ya entendí. Gracias, profe. ¿De acuerdo? Ahora, se puede calcular la aceleración que tiene un punto ubicado en la periferia. Podemos calcular cuánto vale la aceleración de cualquier punto ubicado ahí en la periferia. Sí. Así es que en general, ¿no es cierto? La aceleración en un movimiento circular, ¿cuántas componentes tiene? 2. 2 componentes. Entonces, la aceleración es la aceleración tangencial más la aceleración central o centrífuga. La aceleración tangencial, ¿qué magnitud tiene? ¿Cómo se calcula esa magnitud? Una manera es calcularla como el cambio de rapidez respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y ya sabemos que su dirección es siempre tangente a la trayectoria. La otra posibilidad es escribirlo en términos de variables angulares, que sería la aceleración angular multiplicada por El radio. el radio de la trayectoria que está describiendo. Y como vector, entonces esto apunta en la dirección tangente, que creo que le llamamos U sub θ al vector unitario, ¿no? Sí. De acuerdo. Ahora, ¿y la aceleración centrípeta? ¿Cuál es su magnitud? Radio por La velocidad angular al cuadrado. Ya, multiplicado por qué cosa, por el Radio. radio de la trayectoria. Y como vector es omega cuadrado R. ¿Y hacia dónde apunta? En la dirección menos U sub θ. ¿Cierto? O sea, nos podemos hacer acá un dibujito. No, no activé esto. Entonces estamos mirando un punto de la periferia. Cualquier punto. No quiere escribir ahí. Ahí, tampoco. Está odiosito esto, ¿no?
Entonces lo vamos a dibujar así. Ahí está el centro de la trayectoria. Entonces, esa flechita que está ahí, ¿a qué cosa corresponde? Aceleración centrípeta. A la aceleración centrípeta. Nos falta otra flechita que apunta para allá, en todo punto de la trayectoria, siempre tangente. Y esa flechita corresponde a qué cosa? A la aceleración tangencial. Y la suma de esas dos flechitas, ¿qué cosa nos da? La aceleración. La aceleración. ¿Cierto? Entonces, si nosotros sumamos esa flecha con esa flecha, entonces nos da, eso sería la aceleración total. La flecha negra. Ahora, es cosa de reemplazar, ¿no es cierto? Los valores. Y ahí tenemos la aceleración. Ahora, este término que está acá, ¿qué es lo que representa? La variación del ángulo. No, ese puro término, este término. Representa El ángulo inicial, un ¿no? cuarto de vuelta. La posición 90. inicial. La posición angular inicial. Si ¿Por qué se hacemos asume que t, parte en 90 grados? claro, si hacemos t igual 0, entonces la posición angular en t igual 0 es igual a ese valor. Entonces, esta es la posición angular inicial. Entonces, si sacamos una foto en t igual 0, ¿dónde encontraríamos la ubicación de esa recta para t igual 0? Entonces, nuestro eje de referencia, estamos midiendo el ángulo respecto de esta línea de referencia. Entonces, en t igual 0, para t igual 0, la recta se encuentra en esa posición. Ahí. No, no marcó. No quiere marcar. Ahí sí. Entonces, este punto estaría ubicado ahí. En t igual 0. Y este ángulo, que está aquí, es pi medio o 90 grados. ¿Por qué lo escribo como pi medio en lugar de 90 grados? Porque el ángulo lo medimos en radianes. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Profe, ¿Sí? pero la aceleración, la suma quedaría como 8 por R más. No, no porque tienes esto. ¿Cómo son los vectores AT y AC? ¿Qué orientación relativa tienen? Perpendiculares. Son perpendiculares. Entonces, la aceleración, el módulo de la aceleración,
es igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada Ah, ya. de sus dos componentes perpendiculares al cuadrado. Entonces aquí iría la magnitud de AT al cuadrado más la magnitud de la aceleración centrípeta al cuadrado. Y todo eso en raíz. Es una suma de vectores. ¿De acuerdo? Sí. Así Profe, que, sí, cuéntame. disculpa. La aceleración centrípeta quedaría en función del tiempo, ¿no? Claro, Ah, ya. se queda en función del tiempo porque omega es función del tiempo. Ok, O sea, la aceleración total te va a quedar en función del tiempo, ya que la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta dependen del tiempo. ok, muchas gracias. Ahora, imaginemos que tenemos una cosa así. No. Ahí tenemos una pequeña barra y supongamos que ella está rotando respecto a ese punto. Ese es el punto de rotación. Supongamos que esta barra está rotando con una cierta rapidez angular omega. Y el punto de rotación está ubicado a una distancia d del extremo de la barra. Y entonces, ¿cuánto vale la energía cinética de esa barra? Ah, no hemos visto, no estoy tonteando, no hemos visto eso. Entonces, era otra pregunta para que eso. ¿Cuál es la velocidad de su punto medio que es su punto que está ubicado ahí? Entonces, ¿qué tendríamos que conocer? Profe, ¿qué es la D? ¿Perdón? ¿Qué es la D? La T, La D la que D. sale ahí. D es la distancia que hay desde el extremo hacia el punto de rotación. Acá está, es el punto de rotación y este es el punto medio de la barra. Punto medio. ¿Qué datos se necesitan necesariamente para dar respuesta a la velocidad con que se mueve el punto medio? ¿Qué datos necesitamos? El radio. El radio. En otras palabras, es necesario conocer Eh, La longitud del... claro, la longitud.
necesario conocer. Ya, L, su longitud. ¿Qué otra cosa más? Omega, ¿no es cierto? La rapidez angular. Esas cosas son necesarias. Así que, si no tenemos esos datos, no podemos dar respuesta a lo que nos están pidiendo. Así que tenemos que asumir que L y omega son datos. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad de su punto medio? Su punto medio, ¿qué trayectoria está describiendo? Ah, y falta otra cosa más. T, esa distancia. Una trayectoria circular de radio R igual a cuánto. Quiero lo escribimos como mayúscula. A la diferencia que hay entre la longitud de la barra y el punto de rotación. Exactamente. Exactamente. Escribámosla con R mayúscula. R igual. Sería L medio menos D. ¿Está claro esa? Esa parte, profe, no la entendí tanto. Sí, bien. Entonces, la barrita está rotando respecto a este punto. Y aquí está su punto medio. Entonces, el punto medio está escribiendo un círculo cuyo radio corresponde a la distancia que hay entre el punto de rotación y su punto Y medio. el punto medio. Entonces, toda esta distancia vale L medio, la mitad del largo de la barra. Ya, y Y esta distancia D es del extremo hacia el punto de rotación. No sé si fui claro. sí, ahora entendí. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale la rapidez del punto medio o la velocidad? Es omega, que es conocido, por L medio menos D. Entonces, si conocemos la rapidez angular, conocemos el largo de la barra y la distancia a la cual se encuentra el punto de rotación, entonces podemos conocer eso. ¿Se puede calcular la aceleración que tiene ese punto medio? ¿Cómo, profe? La No aceleración escuché. se puede calcular que tiene el punto medio. Sí, pues. Si O sea, tuviéramos tenemos la todo. se supone que sí. De dicho punto, ¿no? ¿Hacia dónde acelera ese punto? ¿Mm? Hacia la izquierda, o sea, hacia arriba, ¿o no? Veamos.
Entonces, acá está el punto de rotación. ¿Y esa distancia? ¿Cuánto vale? Ese es el radio, donde dijimos que R vale L medio. Ahí lo que estamos mirando simplemente es la trayectoria que describe el punto medio. Entonces, en general, ¿cuántas componentes tiene la aceleración en un movimiento circular? 2. Dos. Una de La ellas, angular y la tangencial, podríamos decir, y la centrípeta, ¿no? Sí. La tangencial, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la causa de la aceleración tangencial? El cambio de la rapidez. El cambio de la rapidez. Entonces, en este caso, ¿hay rapidez? ¿Hay cambio de rapidez? ¿No? No, porque estamos diciendo que gira con esa rapidez. Entonces, no hay aceleración tangencial. Entonces, ¿hacia dónde apunta la aceleración del centro? Hacia el centro. Hacia el centro. En cualquier parte de la trayectoria, tu centro va a tener una aceleración dirigida hacia el centro de la trayectoria. En cualquier parte. ¿Por qué no tenía aceleración tangencial? Que no caché. Porque lo que dijimos era que esto gira con esa rapidez. Si no especificamos que esto dependa del tiempo, entonces asumimos que esto es constante. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Si fuera esto variable, ¿qué es lo que pasaría? Y ahí giraría tangencial y aceleración. Ahí estarían las dos componentes de la aceleración. o sea, profe, siempre va a depender del tiempo. En este caso, la aceleración en magnitud no depende del tiempo. La magnitud. Lo que depende del tiempo es su dirección. Cuando está en esta posición, el vector de aceleración apunta en esa dirección. Y esa dirección es distinta a esa dirección. Pero la magnitud de la aceleración ahí es la misma que acá, la misma que hay en cualquier parte. Lo que va cambiando es solamente su dirección. Entonces apunta Ya, siempre hacia el centro. ¿Mm? entonces siempre que haya aceleración tangencial, tiene que haber el tiempo involucrado. Claro. Si hay aceleración tangencial, o sea, si el módulo de la rapidez, ya sea angular o lineal, cambia con el tiempo, entonces vas a tener presente una componente de la aceleración que es tangente a la trayectoria. Ok, ¿Sí? sí, profe. Perfecto. Miremos lo siguiente. Entonces, supongamos que arbitrariamente ese es el eje X y este es el eje X. Y acá vamos a tener una partícula que está rotando respecto a ese punto
a una distancia r del centro. Y este ángulo es θ en función del tiempo. Y ese ángulo θ en función del tiempo es igual a pi cuarto más 2t más 4t cuadrado. Pongamos acá 8 mejor. 8t. Entonces, escribir la aceleración tangencial en función del tiempo. Entonces, si ponemos la flecha acá, eso significa que lo que queremos encontrar es la magnitud del vector de aceleración y qué dirección tiene. Hacia dónde va apuntando instante a instante. Entonces, la dirección, a ver, esto lo voy a correr un poquito. Entonces, la dirección U sub θ. ¿Se acuerdan cómo se podía expresar U sub θ en términos de los vectores I y J? ¿Se acuerdan de eso? U sub θ era igual a ¿cuánto? A menos seno de θ I más coseno de θ J, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo queda determinado la dirección? Sería menos seno de cuánto? De pi cuarto más 2t más 8 t cuadrado, ¿cierto? Y eso nos falta una parte del término. Más coseno de lo mismo. J. Eso nos da la dirección. Mira, si queréis, te puedo mandar una página, porque un amigo me dijo que encontró una ¿Puede- página así como de proyección de ¿Puede cine apagar el micrófono, por favor? ¿Qué está hablando? al... Ya, ¿quedó clara que eso nos da la dirección? Entonces, para t igual 0, ¿cuánto vale U sub θ?
Por ejemplo, Sería menos seno de pi cuarto más coseno de pi cuarto. claro, Eh, para t igual 0, sería u sub teta vale menos raíz de 2 medios. menos raíz de 2 medios Ah, sería 0 más raíz de 2 medios. y más Raíz de 2 medios. raíz de 2 medios, pero j. ¿Cierto? Eso nos daría la dirección. ¿Y a cuánto corresponde esa dirección? ¿Cómo se vería ahí para teta igual 0? Para t igual 0. ¿En qué parte estaría del círculo? Como en 45 grados. En 45 grados, exactamente. Estaría ubicado más o menos como acá, ¿no es cierto? Como a 45 grados. Entonces el u sub teta apuntaría para allá. Tangente. Y la magnitud, ya sabemos cómo calcularla. ¿Cómo se calcula la magnitud de a sub t? Ahí tenemos la dirección. Ahora la magnitud. La magnitud de a sub t es alfa por r. ¿Y podemos conocer alfa? ¿Podemos conocer alfa? 16. Entonces, lo que tenemos acá es cómo varía el ángulo, ¿no es cierto?, respecto al tiempo. Entonces, lo que primero calculamos es omega, la rapidez angular, derivando ¿qué cosa? La posición, en función del tiempo. Entonces, esto nos queda 2 más 16t, ¿no es cierto? Sí. Y la aceleración angular es la derivada, ¿no es cierto?, de la rapidez respecto al tiempo. Y esto sería 16, ¿no? 16. Por lo tanto, para t igual 0, la aceleración tangencial tiene magnitud 16. ¿Y cuál es su dirección? Menos raíz de 2 medios y más raíz de 2 medios j. Ahí estarían las dos componentes de la aceleración tangencial. Una componente paralela al eje X más otra componente paralela al eje Y. Si nosotros Profe, ¿Perdón? ¿no falta la R de radio? Sí, me faltó hablar. Gracias. Ahí sí, muchas gracias. Entonces, esa es la aceleración. Si conocemos el radio de la trayectoria que describe, entonces la podemos evaluar. Hay que conocer Profe. necesariamente el radio. Profe, no entendí un poquito más arriba. ¿Sí? Cuéntame. La U sub teta. ¿Ya? No entendí lo que hizo después con eso. Ah, ya. Entonces, está claro lo que es esto, ¿no es cierto? El vector que te da la dirección. Entonces, el seno Sí. del ángulo. Pero dijimos que el ángulo está descrita por esta función. Sí. Entonces,
donde aparece el seno, hay que reemplazarlo por todo esto. Donde aparece el seno, el teta, el seno del ángulo teta, hay que calcular el seno de todo esto. Ah, eso sí, sí, profe, pero mi duda es si se suman o se dejan así. Es que, cuidado, que este es un vector. Entonces, esto tiene una dirección y esto tiene otra dirección. Entonces, no los puedes sumar como números corrientes. Ah, ya. Esto te da la componente de este vector que es paralela al eje X. Y esto te da la componente de ese vector paralela El al eje eje Y. Y. Ah, ya. Esa era mi duda. Y, profe, Ya, tengo una duda más abajo también. sí, cuéntame. La aceleración tangencial, esa no me quedó tan claro de pasar la magnitud. La magnitud es la aceleración angular por el radio de la trayectoria que describe, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, lo que tenemos que calcular es esto. La información que tenemos en la posición en función del tiempo. Entonces, si tú derivas la posición en función del tiempo, ¿qué es lo que obtienes? La Ah, rapidez. ya. Sí. Y al derivar la rapidez respecto al tiempo, lo Se que tienes es obtiene la aceleración. aceleración, exacto. Entonces, esto lo evaluamos, esto es para t igual para el instante inicial, t igual 0. Pero en general, ahora, si tú quieres la aceleración tangencial para todo tiempo, entonces hay que evaluarla de acá. Esto nos va a la dirección. Y eso habría que multiplicarlo por alfa por r y tienes el vector aceleración tangencial para cualquier tiempo. Y si quisiésemos calcular la aceleración centrípeta, ¿cómo lo hacemos? La aceleración centrípeta Quedaría en función del tiempo. también, ¿cierto? Centrípeta. Su módulo, ¿cuánto vale? Omega cuadrado r, ¿no? Ese sería su módulo. Entonces, su módulo es 2 más 16t al cuadrado por el radio de la trayectoria. Ahí tenemos el módulo. Y el vector de aceleración, centrípeta, Habría que, es su módulo, que sería 2 más 16t al cuadrado por r, por la dirección menos u sub r, ¿no? ¿Y se acuerdan cuánto valía el vector u sub r? Era coseno de teta i más seno de teta j. O sea, el u sub r es igual a coseno de cuánto. Acá lo tenemos el ángulo. Coseno de todo esto. Ah, 15. 15. Ahí. Esto va a quedar así. Y más seno de eso. Eso mismo.
Entonces, si a esta magnitud, esa sería la magnitud, le agregamos esta dirección, entonces nos da la aceleración centrípeta. Y va a depender, su magnitud va a depender del tiempo, y su dirección también depende del tiempo. No sé si les quedó más o menos claro. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí.